Hola, en este vídeo vamos a ver la introducción del tema 3 de la gestión de procesos. La CPU es uno de los recursos más importantes del sistema y cuando normalmente vamos a tener muchos más procesos que CPUs, el problema que se nos deriva es qué proceso va a utilizar la CPU. Esto ocurre igual con otros recursos limitados, por ejemplo la memoria, ¿no? Tenemos una sola memoria y tenemos muchos procesos que quieren acceder a él. Esta alternancia rápida entre procesos, es decir, nosotros tenemos una CPU y vamos a tener muchos procesos que quieren utilizarla, es lo que vamos a llamar multiprogramación. Y es básicamente lo que va a dar la ilusión de paralelismo, es decir, lo que llamamos pseudoparalelismo. Es decir, tenemos una CPU y varios procesos que quieren utilizarla, vamos a ir poniendo procesos en la CPU para intentar o parecer que se están ejecutando todos a la vez cuando realmente no se están haciendo. A la acción de realizar este cambio entre distintos procesos los vamos a llamar cambio de contexto. Contexto en el sentido de que vamos a tener un contexto en el de CPU utilizándose, un proceso que se está ejecutando en un momento, que tiene una serie de información en la CPU utilizándose, y al cambiar, a poner otro proceso, pondremos la información de ese proceso en la CPU. Eso es lo que llamaremos cambio de contexto. Es verdad que en multiprocesadores, que son casi todos los procesadores reales, sí puede ocurrir un verdadero paralelismo, ya que tenemos varios cores que ejecutan al mismo tiempo varios procesos. El sistema operativo tiene que ser consciente de este hecho para poder controlar estos distintos recursos. En la figura de la derecha podéis ver lo que es el mapa de memoria de un proceso, que lo veremos en el tema de administración de memoria, el tema siguiente, pero sí que es bueno tener en cuenta que cuando se crea un proceso, cuando un programa entra en ejecución, bien, se va a crear, el sistema operativo tiene que crear o tiene que reservar espacio suficiente en memoria para almacenar esa información, el texto, la serie de instrucciones, los datos y luego una serie de memoria dinámica para el almacenamiento y la gestión de la llamada a procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces eso va a consumir, cada proceso va a consumir una serie de recursos y es importante saber que esto va a pasar. En el modelo de procesos, al final, en un sistema operativo, todo el software se va a organizar en procesos. Al final, en el sistema, dispondremos de una serie de procesos que quieren utilizar la CPU. Un proceso es un programa en ejecución. Este proceso incluye contador de programa, registros, variables, etc. Entonces, conceptualmente, cada proceso tiene su propia CPU. Sin embargo, solo existe una CPU que el sistema operativo es encargado de gestionar entre los distintos procesos mediante cambios de contexto. Esto es debido gracias al concepto de multiprogramación. Es decir, digámoslo de otra manera, solo existe un contador de programa, un PC real en el procesador, pero podemos decir que tenemos muchos contadores de programa virtuales, uno por cada proceso que se quiera ejecutar. No todos los procesos, como hemos dicho, consumen una serie de recursos, pueden estar en memoria por problemas de espacio. ¿Bien? Por tanto, necesitamos mecanismos para crear y terminar procesos. La pregunta es, ¿cuándo se van a crear estos procesos? ¿Bien? ¿Y cuándo se terminarán? ¿No? Para crear procesos, pues tendremos en el inicio del sistema, bueno, son procesos interactivos en primer plano, ¿bien? Que se están ejecutando, interactuando con el usuario, y luego tendremos procesos en segundo plano, que se arrancan y pasan a ejecutarse sin necesidad de la interacción directa del usuario. ¿Bien? Luego también se pueden crear procesos por llamadas al sistema específicas. Recordad del tema anterior que un programa, un proceso cuando entra en ejecución, no puede acceder directamente a ciertos recursos por serie de medidas de seguridad y de control de los recursos, y si quiere algo específico tiene que solicitarlo a través de una llamada al sistema operativo. Bien, una de las llamadas que se puede hacer un proceso cuando está en ejecución es una llamada a crear otro proceso. Estas llamadas en Unix son el fork y exec, que ahora la veremos, y en Windows 32 a través del API Win32 el create process. Bien, al final lo que podemos conseguir es que un problema se divida en varios subproblemas, en varias subtareas que se la ejecuten en distintos procesos. Bien. También se puede crear un proceso porque el usuario inicia un proceso, ya sea en modo hace doble clic o ejecuta un programa, o por el inicio de un trabajo por lotes. Bien,
A continuación vamos a ver el ejemplo de cómo se crea un proceso en un sistema Unix. Si es un sistema operativo que soporta el concepto de procesos, debe incluir esos mecanismos para crear y destruir. En Unix, bueno, para crear procesos existe la llamada al sistema fork. Bien. Básicamente fork crea una copia idéntica del proceso al que hace la llamada. Yo tengo un proceso, hace un fork, y lo que voy a hacer es crear exactamente un clon de ese proceso. Todo proceso tiene un identificador de proceso. Cuando se hace un fork, el identificador de proceso, el del padre, el que ha emitido la llamada, es el identificador que tenía. El del hijo, el proceso que se crea idéntico al padre, es que tiene un identificador 0. Bien. Bueno, en esta imagen vemos este ejemplo. Tenemos en la parte de arriba un printf y luego ejecutamos un fork. A partir de ese momento vamos a tener dos procesos exactamente idénticos. Bien, tenemos dos procesos que van a ejecutar los dos el printf2. Bien. Cada uno de esos procesos tendremos el proceso padre y el hijo. El proceso padre tendrá su identificador y el proceso hijo tendrá el identificador 0 de momento hasta que ejecute un exec que le asocie un código particular para ejecución. Bien. Luego se pueden hacer otras llamadas, bien, se puede crear el hijo puede crear otro fork y otro fork y otro fork, y así se creará lo que se llama una jerarquía de procesos, donde tendremos un proceso padre y ese proceso padre creará un hijo y ese hijo otro hijo, y así crearemos una serie de procesos. Al fin y al cabo vamos a tener que cada hijo va a tener un solo padre, pero un padre puede tener varios hijos si ejecuta varios forks. Para terminar un proceso, pues, podemos enviar señales exit o kill, ¿vale?, que veremos más tarde. Vamos a ver un ejemplo. Bien, esto es un ejemplo de exec. Como hemos visto, con fork creamos lo que sería el proceso, copia idéntico de su padre, pero con exec lo que vamos a hacer es asignarle un programa a ejecutar por ese proceso. Bien, aquí vemos cómo después del printf, que está el PC en la parte de arriba, ejecutamos ese exec, indicándole la ruta de dónde está el programa ejecutable, en este caso el código del programa binls. A continuación, bien, sería ese programa se cargaría las instrucciones de ese programa ejecutable y pasaría a ejecutar las siguientes instrucciones. Bien. Es decir, pasaría a ejecutar el nuevo código. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona fork+exec, cómo se crean procesos nuevos en un sistema Unix. Tenemos en la parte de arriba la ejecución a fork, se crean dos procesos idénticos, bien, después del fork, y luego al ejecutar exec lo que vamos a tener es un proceso padre, bien, que está ejecutando un wait, que es esperar a su hijo, y luego otro proceso que va a ejecutar, el proceso hijo, que va a ejecutar otro programa distinto al de su padre. Bien, al final vamos a crear. Quiero remarcar la llamada wait. Al final un padre ejecuta un fork, crea un hijo y lo normal es que espera que ese hijo termine para poder seguir su ejecución. Bien, sería un poco la idea. Aquí tenéis un código de cómo se codifica esto en lenguaje C con las librerías correspondientes, que las tenéis en la parte derecha de la transparencia. Bien, básicamente tenemos pid, que es igual a fork, y comprobamos si ha habido algún problema en la llamada al sistema para crear un hijo, y a partir de ese momento, si queremos discernir qué es lo que va a hacer mi hijo y qué es lo que va a hacer el padre, pues tendremos que identificar quién tiene el PID, el identificador de proceso, igual a 0, y quién no lo tiene. Bien, el proceso padre tendrá su identificador. Bien. Fijaros en if PID es igual a 0, pues el hijo, ¿vale?, va a ejecutarse y ejecutará el printf, que no lo va a hacer su padre. Bien, su padre se meterá por la rama del else. Eso es simplemente para que veáis un poquito cómo funcionaría, porque a partir de el fork vamos a tener dos procesos que se van a ejecutar. Bien. Bien, hemos visto la parte de creación de procesos en Unix, bien, en Windows funcionaría de otra manera. Vemos ahora cómo terminan esos procesos. Un proceso pues, puede terminar por varias razones. De forma voluntaria, mediante la ejecución de un exit, o en Win32 de un exit process. Terminación por error.
bien, que también sería voluntario, es decir, por ejemplo, en el código que hemos puesto anteriormente hemos detectado que si hay un error, eso sería una terminación por error, pero voluntaria, en el sentido de que nosotros hemos preparado, hemos emitido un mensaje de error y hemos preparado y hemos indicado el código de error con el exit, pero además de eso, pues también puede haber otros errores, error fatal, que esto ya sería algo involuntario, una operación que al ejecutarse, una división por cero, un acceso a memoria no válido, que en el momento de ejecutarse pues crea un error y termina, ¿no? Y luego también puede pasar que yo esté ejecutándome un proceso y que otro proceso me quite de la CPU, me elimine, ¿no? Esto sería de manera involuntaria y se haría mediante una llamada al sistema kill con la opción -9 para matar a un proceso de manera totalmente involuntaria. ¿Bien? Bueno, esto ha sido la introducción a los procesos y en siguientes vídeos nos veremos. Muchas gracias.